Pues muy bien, ante todo quería agradecer, ya he agradecido varias veces a Ediciones Carena, como bien decía Mike. La verdad es que estoy muy satisfecha con esta obra de arte. Creo que más que un libro, realmente es un pequeño tesoro, ¿no? El hecho de que impriman tus proyectos y tus sueños de una manera tan especial, tan representativa y simplemente volver a dar las gracias. Y bueno, y gracias por esta oportunidad de hacer la presentación hoy. Constelando con tu sueño, cómo trascender tu propia existencia. Si quieres, Marina, si andas por ahí, ¿no? Aunque no, vale, gracias. Bueno, me presento brevemente. Bien, soy María Alejandra Cisneros Serpa. He nacido en Venezuela. Como profesión, ejerzo la carrera de Ingeniería Química. Hace 20 años, parece mentira, pero ya hace 20 años, emigré de mi país. He vivido desde entonces aquí en Barcelona. Aquí me han acogido maravillosamente y siento que es mi segundo hogar. Siempre me he sentido muy bien recibida. Sin embargo, pues el hecho de haberme separado de mi familia y el hecho de encontrarme en una nueva realidad me hizo vivir distintas situaciones y es lo que finalmente me impulsó a trabajar mi interior, a detenerme, como bien decía José, llega un momento en el que tengo que hacer esa reflexión, esa pausa en tu vida y vas viendo que hay algo más allá, que antes no lo podías ver por creencias, por tabúes, el entorno, ¿no?, que te rodea. Finalmente todo esto condujo a crear este libro y al mismo tiempo encaminarme por un sendero totalmente diferente, porque también a día de hoy soy docente y hago terapias en el área holística. Pues bien, ya la siguiente lámina. Bien, ya yendo directo al libro, Constelando con tus sueños, he visto necesario hacer un pequeño resumen de lo que son algunos conceptos, y entonces esta primera diapositiva indica sobre ello. Lo primero es que todo el universo es energía vibrante, ¿no? Me imagino que os resonará esto, y más entrando en el detalle de qué tipo de vibraciones hay dentro del universo. Entonces está la vibración de energía baja, ¿vale? Que es la que podemos palpar, ¿no? Que es la tangible. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo sólido, ¿no? ¿Qué es la materia? ¿Vale? Y hablamos de una energía de vibración muy alta, que es aquella que no podemos digamos, sentir a través de nuestro, valga la redundancia, sentido físico, ¿vale? No es tangible, no se puede observar, pero está allí, ¿sí? Y está constantemente en nuestro entorno, confluyendo a través de nosotros. En la siguiente diapositiva, ¿vale? También veía necesario hablar de dos conceptos que yo lo fui desarrollando durante el libro, que ha sido lo que es diferenciar la conciencia, que puede que no lo diga muy bien, ¿vale? Pero es conciencia con la S y la C, que tiene que ver con nuestra divinidad, ¿vale? Con la expresión de nuestro ser. ¿Mm? Y la conciencia, simplemente con C, es la interpretación del ego, es más bien la percepción. ¿Mm? Si continuamos con la siguiente lámina, aquí vamos a ver las 7 dimensiones de la conciencia. Esto está extraído de un libro de Ricard Barrufet y me identifiqué muchísimo cuando lo vi. Y aquí lo quería compartir con vosotros porque en él me he basado también. Y tiene que ver con las 7 dimensiones, en donde la primera dimensión hablamos de la conciencia del reino mineral, ¿sí? Esta conciencia, que no es más que la energía del reino mineral, está representada por el cuerpo, porque evidentemente tenemos, está materializado el mineral, y también está lo que es el alma, lo que es la esencia. Entonces decimos que en la primera dimensión hay cuerpo y hay alma, ¿vale? No sé si aquí os resonará, por ejemplo, que siempre hemos atribuido que algunos minerales o cristales tienen alguna propiedad, algún beneficio, y esto está basado en esto, en que en sí tienen una energía que les acompaña y es la energía de la primera dimensión, ¿sí? De la conciencia.
Si pasamos a la segunda dimensión de la conciencia, tiene, no era de lámina, era de, exacto, gracias. Aquí vamos a estar un poquito más. La segunda dimensión de la conciencia tiene que ver con el reino vegetal y animal, en donde ya está ya la parte biológica, fisiológica, ya están las células, ya está la vida realmente, y además está lo que es la mente de alguna forma. Ya hay especies que se reúnen entre sí, que se reconocen, están las manadas. Lo interesante de la segunda dimensión es que no existe el tiempo. Para ellos prácticamente no ven el tiempo de manera lineal y el espacio lo usan simplemente para ubicarse y crecer, pero no van más allá, como si lo hacemos en la tercera dimensión. En la tercera dimensión, allí ya entra la mente, entra lo que es la parte de, dejamos de ser ese colectivo que se representa en el reino vegetal y animal y pasamos a estar más individualizados. Ya entra más el concepto del tiempo lineal, del espacio, ¿sí? Ya entra lo que es el concepto del ego, nuestras creencias, y nos separamos. Realmente es lo que sucede en la tercera dimensión. En la cuarta es cuando volvemos a conectar con nosotros mismos y entramos a una energía de conciencia grupal. Y es allí donde quiero marcar, aquí es donde quiero resaltar, porque es allí justamente donde encontramos la telepatía, esta conexión. No sé si alguno habéis vivido esta experiencia, porque no se controla, está allí. A través de los sueños, a través de las sincronicidades, esto que no le encontramos sentido y se manifiesta, pero es como si estuviese en otro plano, porque no es tangible, ¿vale? Ahí estamos en la cuarta dimensión. Posteriormente iríamos de la quinta a la séptima, que es la parte más espiritual, ¿sí? Para no entrar en detalle, y la idea es llegar a lo que es la conciencia del amor incondicional y la integración, ¿no? Unidos todos con la unidad. Ahora sí, la siguiente lámina o diapositiva. Aquí me enfoco entonces en la cuarta dimensión. Aquí está basado este libro y todas las explicaciones relacionadas con los sueños, ¿sí? En la cuarta dimensión de la conciencia se encuentran los sueños y, como bien dijo un escritor que es Erich Fromm, los sueños es el lenguaje olvidado de Dios. A mí esta expresión me encantó y la quise remarcar en el libro porque me identifico totalmente. En donde no solamente hablo de los sueños, sino también comunicaciones sublimes, casualidades y también sincronicidades, ¿sí? Que hay en nuestra vida. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente. Bien, quería citar brevemente, porque como también tengo esta parte científica en mí, pues me gusta también investigar y ver, ¿no? Más allá de los sueños que soporte en la ciencia. Entonces, me gusta la expresión de Thomas Edison, que dijo una vez: las ideas provienen del espacio. Me parece que, y al igual que muchos otros investigadores, realmente muchos reciben información a través de los sueños, ¿no? Entonces viene de ese entorno que nos permite, es como un estado, yo lo siento como un estado nítido, como un estado de pureza. No interviene muchas veces, dependiendo del tipo de sueño, claro está. Pero si hablo de este sueño de conexión, tenemos estas ideas originales, frescas, innovadoras, ¿sí? Como bien lo hizo Thomas Edison. Seguimos con Sigmund Freud, en donde tiene el libro de la interpretación de los sueños y llamó la atención. Fue uno de los primeros, ¿no? Fue el que abrió la partida, ¿no? De lo que es la investigación de los sueños. Lo que pasa es que él se enfocó en la parte más bien de traumas infantiles, sociales. Entonces yo realmente doy otro enfoque. Si seguimos con la otra lámina, finalmente seguramente habrán oído hablar de Carl Jung, como le dicen directamente, en donde él trabaja más con el proceso psicoterapéutico, ¿no? De los sueños. Y finalmente, y aquí viene como mi pilar, y que os recomiendo a todos, si pueden también leerse este libro, Jean-Pierre Garnier Mallet escribió un libro que se llama El doble, cómo funciona, no sé si os suena, y es una teoría muy interesante. Él es un físico cuántico y él está trabajando ya tiene unos cuantos años, no sé si más de 10 años, trabajando sobre el desdoblamiento del espacio y el tiempo.
Y entonces yo aquí quería comentar que esto fue para mí muy interesante porque lo descubrí, no sé vosotros, pero yo suelo ser de las personas que entro a la librería, ¿no? A pasar el rato. Entonces fue una tarde que estuve sí, fue en el Paseo de Gracia, sí, en el Paseo de Gracia, en una librería muy grande. Entré y bueno, entro a entretenerme, ¿no? Voy hojeando, ay, se me puede ir una hora allí hojeando. Y en eso di con este libro y este autor que apenas vi la portada, vi un poco vi todo, yo me identifiqué tanto, no sé si esto lo habrán vivido, pero más allá de una historia que me gusta, no era, este hombre está hablando de mi vida, está hablando algo que yo estoy viviendo. Bueno, el hecho es que ese momento fue lo que definió que llegara el día de hoy de poder estar hablando de este libro que he escrito. Bueno, simplemente esta anécdota con Jean-Pierre Garnier. Bien, yo creo que ya la siguiente lámina, si puedes. Vale, he hecho un pequeño resumen de los distintos capítulos del libro, en donde simplemente lo que quiero plasmar es como un pequeño recorrido y hacia dónde vamos, hacia dónde va el libro, hacia dónde te lleva, ¿no? Un poco lo que quería remarcar es el objetivo que ha tenido este libro, en donde lo que busco a través de una historia es que la gente se autorreconozca, que tenga esa reflexión a medida que va transitando a través del libro. Entonces, el primer capítulo habla de la naturalidad de lo sublime, en donde simplemente está allí, era lo que venía diciendo, es que no lo controlamos, está allí, es esta vibración que no vemos, que no sentimos, que no leemos, pero que nos acompaña, ¿no? Lamentablemente a veces el entorno no sé si decir que lo rechaza, pero digamos como no le encuentra lógica, pues prefiere no entrar, no debatir al respecto y lo aparca, ¿no? Y yo estuve bastante tiempo con esto aparcado porque no tenía con quién hablarlo, ¿no? Entonces un poco lo comento allí, que hasta en alguna oportunidad me hicieron hablar con un cura así tipo a ver si hay que hacerle algún exorcismo a esta chiquilla, ¿no? Entonces, y simplemente era algo que vivía y que no hallaba con quién compartir, ¿no? Después, a través de las experiencias nos despiertan, yo creo que esto lo vivimos la mayoría, de que hasta que no lleguemos, ¿no? Tocamos fondo y allí es cuando reaccionamos. Lamentablemente el ser humano es muchas veces la forma, yo creo que la forma más fácil de poder aprender, ¿no? Y despertar. En el siguiente capítulo, que es la cuarta dimensión de la conciencia, los sueños, aquí ya de alguna manera reconozco el potencial de los sueños en sí. El hecho, y allí, bueno, comparto un poco, podemos identificar los distintos tipos de sueños que hay. Está el déjà vu, ¿no? Esta premonición que tenemos de haber estado allí tal cual el escenario. También esto de recibir mensajes de guías. Entonces, hay distintos tipos de sueños. También están los sueños que son más bien mentales, de miedo, ¿no? Y voy haciendo como un barrido de esta conexión, que no solamente era una conexión, sino que hasta me daban las pautas de ir por el camino que de alguna manera me facilitaba el universo, y aunque no lo quería ver y me costó mucho verlo. Y es maravilloso hacerse consciente de ello, que los sueños muchas veces te pueden orientar si te conectas de una manera, digamos, intensa, ¿no? Es esa conexión pura, por decirlo, a través de los sueños y demás cosas, ¿vale? Las sincronicidades, etcétera. Y finalmente, los últimos dos capítulos, la esencia de la vida y la rendición, aquí hablo de que, bueno, finalmente ¿no? Entendí, ¿no? Lo integré, lo hice mío, me ayudó a superar situaciones también difíciles y finalmente me rendí, ¿no? Me rendí desde el punto de vista de aceptarlo y más bien encauzarlo, ¿no? Estas son mis herramientas, esto es lo que tengo, pues tomo de ellas sus recursos y lo hago parte de mi vida, ¿no? Y lo hago para que sea mi vida más fluida, ¿no? Es lo que siento que hice
en mi vida y que de alguna manera proyecto en este libro para que los demás también lo hagan suyo, porque no creo que sea mi historia, yo creo que es un poco la historia de todos. Después en la siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, bueno, aquí pues simplemente hago una pequeña invitación en donde digo, si le das otra vez para que salga la imagen, os invitamos a velar por vuestros sueños despiertos, despertando. Y en la última, creo que es la última, simplemente quería hacer un resumen de todo, más o menos de la conclusión de todo esto, ¿no? De la experiencia de los sueños. Una cosa que me viene es remarcar que constelar para mí significa revelar, descubrir, y realmente es como poner como distintos elementos alrededor nuestro y ir tomando de ellos la información. Entonces, constelando con tus sueños es eso, cada uno de los sueños ir indagando e ir revisando para ver la información que estoy recibiendo. Con la apertura de nuestra conciencia somos capaces de cambiar lo que asumimos por nuestra realidad, alineando nuestro pensamiento, es decir, nuestra imaginación, ¿no? Junto con el sentimiento, la palabra y la acción, es posible hacer el cambio que deseamos desde nuestro ser. A través de nuestra rendición dejamos a Dios hacer desde la convicción de que todo está hecho, sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra felicidad verdadera y que somos nosotros mismos quienes nos alejamos de ella, ocultando nuestros miedos dentro de una felicidad efímera. Finalmente, la conciencia y la rendición son las directrices para manifestar nuestra verdadera realidad. Y bueno, y hasta aquí mi presentación. No se ve bien el dibujo, pero el dibujo que está justo al lado lo pintó una artista, una persona que, como una maestra de pintura, y un poco representa pues a mí, que es una niña que va subiendo, y esta es una representación de parte de mi país, Venezuela, de la montaña del Ávila y los árboles que son los araguanés y el ave. Y hasta aquí, yo creo que la siguiente ya la lámina dice, pues muchas gracias. El tema de Garnier, que también llegó el libro a mis manos, sí. Tú lo interpretas como el doble que es nuestra alma, o ¿cómo explicar a la gente en palabras sencillas lo que es el doble? Que a mí me impresionó también y me siento como muy identificado, pero es como un yo cuántico. ¿Cómo explicar? Es el yo cuántico. De hecho, ese es el concepto que le define Garnier, el yo cuántico. Y yo la interpretación que yo le doy es que nosotros somos un cuerpo multidimensional. No solamente estamos aquí en el físico, sino que estamos en distintos planos, ¿sí? Y realmente lo interesante, que esta es una teoría que desde que me lo explicaron me quedó grabado, es que la vida realmente es como un disco de vinilo. No sé si os recordáis el disco de vinilo de la época de antes, ¿no? En donde cada aro del disco, ¿sí?, representan como distintos planos. Entonces, nosotros como individuos, es como que si pudiésemos estar en un punto del disco de vinilo, ahora porque no tengo un dibujo, como si estuviésemos en un punto y pudiésemos estar en otro punto. Y justo digamos, ese círculo, ¿no?, que se está tejiendo del vinilo, son las posibilidades que hay en nuestras vidas. Entonces, somos nosotros mismos que podemos estar en distintos planos. Y somos, por ejemplo, nosotros mismos, en el caso del déjà vu, que de alguna manera nos desconectamos y somos capaces de, si le quieres decir, hacer viajes astrales y de alguna manera ir a algún sitio y poder tener una experiencia. Y no es ninguna, ¿cómo decirlo?, nada inventado, ni la imaginación, porque yo he tenido experiencia. Exacto, muchas gracias.
exacto. Es como que si nosotros estuviésemos en el primer borde, ¿no? Y somos capaces de movernos alrededor del vinilo, nuestro mismo ser puede ir en cada uno de estos tiempos, pero entonces es como que si estuviésemos en distintos planos. Y a mí me gustó mucho esta explicación que una vez conseguí. Por otro lado, lo que comentaba, somos cuerpos multidimensionales y bueno, lo del déjà vu, que en mi caso muy concreto, yo tuve una experiencia en la que fui a un sitio y fui a visitar a alguien y vi cómo habían cambiado, bueno, en concreto, habían cambiado, tenían un patio, digamos, a la entrada de la casa y un patio de fondo, ¿no? El patio, dos patios. Esto creo que es típico en Andalucía, que tenés un patio delante y un patio más atrás, ¿no? Sí, sí. Y en el patio delantero tenían rosas, tenían un rosal preciosísimo. Y resulta que yo fui a su casa y veo que el rosal no está allí. Eh, y me llamó la atención. Esto lo hice en un sueño, ¿vale? No, no ha sido algo físico. Fui hasta la casa de un familiar, llegué y vi que no estaba el rosal. El hecho es que al día siguiente me levanto, me quedé con la idea y a los 3, 4 días llamo, ¿vale? Porque estoy aquí en España y él vivía en Venezuela y le pregunto a un primo, a mi primo por el rosal, y él me dice que tuvo que trasplantarlo. Ah, no tuve que trasplantarlo porque es que la gente cogía, pasaba, pero un rosal que ya tenía, yo lo recordaba de toda la vida allí. Y me dice, está ahora en el patio de atrás. Y yo le digo, no, no puede ser, no, no, no. Y en algo tan detallado, que, digamos, te corrobora que sí estás allí, que sí te mueves, que no son historias que simplemente escribes en un libro. Es que yo personalmente lo he experimentado y doy fe de que sí somos capaces de conectarnos. Por ejemplo, hay uno que sí es mucho más difícil. Cuando fallece mi madre, me conecté con ella, pero esto seguro, es una conexión especial que tenemos todos con nuestros seres queridos. Falleció yo estando en España, ella estando en Venezuela, yo no podía viajar. Y fue el 10 de agosto, en la madrugada del 11 de agosto, pues esa misma noche me conecté con ella y fui hasta allí y me despedí de ella y recuerdo haberle visto los ojos, haber visto todo y mi hermana pues a las 7, 8 de la mañana pues me dijo que mi madre había fallecido. O sea que hay algo allí yo creo que no tenemos límites. Realmente este cuerpo, o sea, nos limitamos nosotros mismos porque estamos en esta materia densa, pero nuestro alma puede ir mucho más allá. Entonces esta historia invita primero que lo aceptemos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos lo replanteamos y decimos, son tonterías, no, esto no existe, esto no puede ser. Pero es real y Garnier lo está estudiando. Hay en el 2011 tuve una experiencia muy dura, bueno, la muerte de mi compañera, que había sido, y entonces como que yo hasta entonces, bueno, al principio había sido muy místico en mi juventud, después como muy materialista, y entonces cuando yo digo que si no lo creo, no lo veo, ¿no? O sea, primero hay que creer, cuando ya una vez decidí lo que tú dices, rendirme, a decir, no voy a constreñir mis creencias, voy a experimentar, ¿no? Y entonces cuando abren la mente empiezan a ocurrir cosas. Nosotros habíamos publicado un libro que se llama Desayuno con guindillas, de un autor que se dedica a dar cursos sobre viajes astrales, ¿no? Y entonces él te lleva mediante el cultivo la meditación te lleva a experimentar unas visitas, ¿no? Entonces, esto, claro, requiere una actitud
un poco de dejar prejuicios, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Porque siempre cuando alguien se pone en un plano más abierto, como que se le acusa bueno, de visionario, ¿no? Y en este caso tú dominas muy bien el plano científico y el plano más espiritual, ¿no? Sí, Entonces, lo combino, procuro combinarlo y sí, tratar de entenderlo. sí, de hecho, Y es posible, ¿eh? Combinarlo. sí, nosotros tenemos un libro también, Conciencia Cuántica, que está hecha por un científico que trabaja para la Agencia Espacial Europea y trabaja en la más alta tecnología de los coches que se autoconducen, ¿no? Y entonces eh, él dice que la física cuántica, que es la ciencia del alma, porque la física cuántica explica pues, la ley de atracción, explica eh, la visión, porque realmente pues, hay unas vibraciones que se pueden detectar por aparatos y que también se pueden detectar. Entonces yo creo que en los tiempos de ahora combinar la ciencia y lo que llamaba espiritualidad, eso es una necesidad, porque la visión economicista tan ramplona que nos imprimen tampoco lleva a ningún sitio, ¿no? Es que Entonces, nos complementa. O sea, sí, necesitamos de las dos cosas para estar en la Tierra, claro, porque es claro. inevitable Sí, sí. ese concepto de ciencias. Sí. ¿Tú qué es lo primero que aconsejas a alguien que viene a ti cuando quiere indagar un poquito en eso? Pues lo primero que yo aconsejo, lo básico es, de alguna manera, cuando uno se va bueno, a dormir, hacerlo en un estado lo más relajado posible, sin estar llevándose eh, historias a la cama de problemas. Entonces yo lo que recomiendo muchas veces es, y lo vengo practicando, yo creo que hace, no sé, 10, 15 años, por ejemplo, no estar viendo ni televisión, ni quedarse dormido revisando pantallas, ni móviles, todo, desconectarse con todo esto, si es posible, en un entorno en donde uno pueda sentir la paz, ¿no? Como que si tu habitación fuese realmente un sitio sagrado. No llevar discusiones a la habitación, si compartes habitación. Yo creo que todo eso es muy importante. Y yo lo que busco es quedarme siempre en un estado reflexivo antes de dormirme. A veces, evidentemente, caigo como, digamos, como un plátano, ¿no? Muchas veces tengo que decirlo, pero la verdad es que yo procuro quedarme haciendo como un balance, pero apaciguado, ¿no? El día de hoy, bueno, bien, todo bien, si acostumbro a hacer alguna oración o pues lo encamino por allí, ¿no? Pero Mm, sobre todo yo pienso que sobre todo ir entrenando la mente mm, eh, y haciendo un hábito de darse un tiempo, por ejemplo, para meditar también. Si acostumbran a hacer que la meditación, todo el mundo dice, wow, bueno, no tengo tiempo, ¿no? Porque siempre que digo, pero medita, no, no, es que ya no tengo tiempo, pero precisamente cuando uno siente que no tiene tiempo es cuando más debería de meditar, porque te estás limitando, es tu mente que te está imponiendo todo esto. Entonces, yo medito cada día también, eh, de 7 a 10 minutos, ya está, y en silencio, no es meditar escuchando, visualizando, yo medito en silencio sintiendo mi respiración y ya está, 10 minutos. Em, lo otro que también considero importante eh, es sobre todo cuando uno duerme, hay una fase del sueño. La primera fase es cuando uno normalmente está cansado y fisiológicamente a veces son los sueños que no recordamos, ¿no? Los sueños que están más cerca del amanecer son los sueños que normalmente recordamos, que son los sueños lúcidos, que también hay unos neurólogos que investigan sobre el tema. Entonces es bastante interesante porque a partir de las
3 de la mañana, más o menos en la madrugada, es cuando incluso muchas veces uno se despierta y uno no sabe por qué se despierta, ¿no? Uno está, y muchas veces es porque ya tu cuerpo está relajado y allí justamente para mí está la clave. Si acostumbras a despertarte en la madrugada, estar atento, porque normalmente es posible, bueno, yo reconecto rápidamente, no sé si alguno de aquí tiene problemas, pero normalmente nos despertamos un poco, ¿no? Y estamos en ese estado de vigilia, allí suelen haber sueños lúcidos. Y esos son los sueños que normalmente se recuerdan. De hecho, en Alemania, en el Instituto Planck, en Berlín, lo que hacen, estas pruebas de sueños, lo que hacen es que hacen que la persona duerma desde las 10 de la noche, 9 de la noche, y a las 3 de la mañana lo despiertan. Y a las 3 lo introducen en un aparato de resonancia magnética, tomografía, todo esto para hacer el estudio a nivel cerebral. Y es allí donde ocurren estos sueños que normalmente recuerdas. Entonces, es muy interesante porque muchas veces es un estado en el que te permite incluso hasta entender aquello que estando despierto no logras entender. Pero en particular, estaban haciendo el estudio con un compositor que normalmente compone música a través de los sueños. Y es algo que está haciendo un estudio, se está estudiando científicamente y el compositor reconoce, bueno, lo explica, que por eso es que se está haciendo ese estudio de que él tiene esa capacidad de componer y de crear y todo esto justamente en esto en lo que hablo del sueño lúcido. Entonces lo que recomiendo es esto, estar pendiente de esta franja horaria y lo más interesante es cuando uno está dentro del sueño, cómo saber que estás soñando. Entonces, yo normalmente, bueno, ahí les doy mi tips, ¿no? Yo normalmente me doy cuenta cuando estoy soñando porque veo incongruencias, ¿no? Yo, a ver qué pasa. Por ejemplo, veo a mi madre y sé que mi madre ha fallecido. Ya no, mi madre ha fallecido. Entonces, de alguna manera entro en conciencia de que esto no puede ser. Y hago cosas así, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, que no me ubico y estoy en otro país, por ejemplo, en Venezuela, y yo digo, no, yo no vivo en Venezuela, no puedo salir de España, estoy en España. Y cuando voy a ver, me doy cuenta que estoy durmiendo. Entonces, hacerse es lo que digo, es entrenarse, vigilar la franja horaria, sobre todo lo digo para recordar los sueños. Esto lo estoy enfocando para recordarlos. Y después siempre tener algo a la mano para apuntar. Y si te da pereza, porque muchos me dicen que a esa hora no voy a apuntar nada, pues el móvil, grabarse y grabar lo más pronto posible, porque esos sueños se van. Sí. Pero porque rápido. Para llegar a esta fase de sueño lúcido, ¿no te ha ocurrido nunca que hayas tenido que pasar antes por la fase de parálisis del sueño? Porque yo eso lo he vivido y es terrorífico, de las peores experiencias que he vivido nunca. Que tu cuerpo no se puede levantar, que no te mueves, ¿no? Que tratas de... No puedes moverte, entonces sí, las dos experiencias que he tenido han sido horribles porque yo me despierto en mi cama y de repente noto una presencia en mi habitación que intenta hacerme daño y realmente sé diferenciarlo de un sueño porque si es alguien que está ahogándome, lo noto encima mío cómo me está apretando en el pecho, cómo me está apretando en el cuello, entonces estoy segura de que voy a morir y como voy a morirme, mi cuerpo entra en esta fase de fight or flight, ¿no? De empezar a luchar y sé que empiezo a gritar, entonces es cuando me despierto. Claro, yo la primera vez que me ocurrió realmente pensé, pues eso, que estaba soñando y que nada más, hasta que me giré a mi pareja y lo vi asustadísimo, que llevaba 10 segundos gritando como una posesa e incluso llegar a hacerme daño en la garganta. Te entiendo, eso me ha pasado como 2 o 3 veces y es algo que yo no le consigo explicación, te soy sincera, yo creo que intervienen más factores. Te voy a hablar de un caso que a mí que yo viví, Cada uno tú lo interpretas en tu entorno. Yo estaba viviendo en Francia, tuve una temporada viviendo en Francia, en Lyon, y vivía en un apartahotel en donde tuve esta experiencia, ¿sí? De que es que vi a la persona, vi cómo la persona se acercaba y se me puso delante de mí. O sea, podía tener los ojos abiertos, pero no podía reaccionar, estaba inmóvil, hasta que por fin reaccioné, me levanté y ya no estaba. Y
la experiencia, bueno, se quedó grabada en mí. Yo, ¿qué habrá sido? Lo primero que pensé, yo, bueno, seguro, alguna entidad que anda por ahí dando vueltas, ¿no? Porque yo realmente, bueno, a veces siento cosas, ¿no? Yo, bueno, algo que estará por allí dando vuelta y resulta que casualmente tenía un compañero de trabajo que compartíamos en el apart hotel. Él me comenta lo mismo. Al cabo de 2 o 3 noches me dice, ¿sabes qué? Se me apareció algo y yo no me podía levantar, y él tuvo el mismo, y yo decía, no puede ser, ¿no? Y al cabo de unos días estuve caminando por el entorno sin buscarlo, y me di cuenta que allí justamente en esa zona había caído una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo de alguna manera atribuí que esa zona estaba como muy cargada energéticamente, y ahí estaban haciendo, yo lo atribuyo a una energía externa que estaba allí, pues los que sean más sensibles lo sienten con más facilidad. Entonces yo lo que pienso es que igual puntualmente cuando te sucede esto es porque puede ser algo más bien, no lo descarto, fisiológico, pero también puede ser que te hayas conectado con alguna energía, mira, esas que andan por allí, y bueno, que estas cosas, porque le di vueltas, pero igual, y plantéatelo tú, igual ha habido alguna situación, ¿no? Y mira, igual estabas allí sensible ante estas energías. Yo creo que eso a mí me ha ocurrido en etapas, y yo recuerdo un par de noches antes de morir mi excompañera, como que me caía una cosa y gritar, ¿no? Y yo pienso que cuando uno está, o sea, yo lo que hice, porque en una etapa venía y bueno, y como que me acosaban, ¿no? En el sueño. Y entonces tomé la costumbre de, antes de ir a dormir, en la terraza hago como un ejercicio de yoga que se llama Ananda Mandala, que es simplemente respirar concentrado. Y bueno, a partir de entonces como que, o sea, es que yo creo que cuando uno está en situación con duda y todo eso, es como que hay energías que en la debilidad se ensañan, ¿no? Y entonces yo, desde que comencé esto, que ya llevo años, pues prácticamente eso es media hora de respirar muy profundo, y cuando llego a la cama, bueno, voy ya medio dormido, ¿no? Pero sí que hay energías que según cómo estés se ensañan, ¿no? Sí, hay una pregunta, si estaba pendiente, te iba a decir, he visto una pregunta por allí. Vale, algo estupendo, del disco, la has pero leído, ¿verdad? Está en el chat de Carmen. Pero aquí ahora hay otra pregunta. Yo creo que ese estrés emocional es una necesidad de la atención también. Exacto, puede ser algo fisiológico, claro. ¿Viste arriba, pero Carmen? hubo una pregunta, algo de... ¿La ves espérate, o te la leo yo? Espérate, déjame ver si la puedo abrir, porque aquí dice, bueno, si somos capaces de estar en estados paralelos, como en el ejemplo del disco de vinilo, ¿por qué si ves a tu madre estás soñando en vez de haber accedido a otro nivel paralelo o a otra dimensión? ¿Por qué si ves a tu madre? Me imagino que la pregunta es conmigo. ¿Puede hablar ella? Vale, sí, ay, es que hola. estoy tan cansada. ¿Me oís? ¿Me oís? Ay, sí, porque me siento que Todo interpreto. en oscuro, porque estoy casi en pijama. No, tú tranquila. No. Mira, Ajá. tú has dicho que sabías que estabas en un sueño porque veías a tu madre, claro, eso no puede ser porque es un sueño, entonces sabes que es un sueño. Sin embargo, si sigues tu propia analogía anterior de lo del disco de vinilo, ¿por qué dices que ver a tu madre en esa otra realidad que no es menos real? Estás en un sueño y no puede ser que ella esté existiendo en esa realidad paralela. Pero lo que pasa, yo lo veo como un todo, ¿no? El hecho es que nos conectamos de alguna manera. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la cuarta dimensión o de ahí en adelante,
Yo lo que siento es que es un puente de conexión, tanto, bueno, de todos los individuos, por decirlo así, porque lo que recuerdo y lo que se me quedaba en la mente es que al fin y al cabo todos somos la unidad, ¿no? Entonces, ella donde esté, de alguna manera, si interpreté bien la pregunta, en el plano en el que esté, yo puedo conectarme con ella, ¿vale? Y el sueño es es lo que a mí me permite ese puente de conexión, y al mismo tiempo es la manera en que ella puede conectarse conmigo. Hay personas, por ejemplo, que tienen más capacidad de conexión, digamos, en este plano, y de que, por ejemplo, ve un aura, ¿no? O ve historias a través de sus ojos. A mí, por ejemplo, eso a mí me cuesta mucho, pero lo que sí yo consigo es conectarme con las personas a través de los sueños. Y entonces lo que yo interpreto es que no es mi cuerpo es capaz de, bueno, manifestarse en otros planos, y puedo ir en ese momento que mi madre estaba viva, pues fui a verla en donde estaba, ¿sí? Cuando estaba viva. Y ahora que ya no está, cuando estaba viva, en el momento cuando estaba viva, yo no sabía exactamente que iba a despedirme, ¿no? Porque no, si mi madre ya venía, tuvo problemas de Alzheimer, venía con una historia, pero era un poquito largo el proceso. Claro, podía pasar en cualquier momento, pero bueno, fui y justamente me despedí, y hasta allí. Y lo otro es, al cabo de los años, pues en los sueños la veo a ella, o veo a mi padre de hace 25 años. Yo no sé realmente, tampoco tengo la verdad absoluta, ¿no? O sea, no he escrito esto, pero lo que yo interpreto es que de alguna manera me voy a algún sitio donde me puedo conectar bueno, con mis seres queridos que están en otros planos. Bueno, te voy Sí. a contar otra experiencia paralela, por eso te lo decía al decir que Sí. ella había fallecido. Sí, yo también he tenido experiencias con mi madre fallecida, y las 3 o 4 yo he estado abrazando a mi madre, y mi madre en todas me decía: es que yo no estoy muerta. Ah, sí. Y yo la tocaba, la abrazaba, digo, pues es verdad, pues sí, sí es verdad. Me despertaba como si la hubiera estado viendo en una habitación de al lado, lo cual me hizo llevar bastante bien su fallecimiento por un tiempo. Luego caí en toda mi humanidad y el sentimiento de la pérdida y demás, ¿no? Pero yo esto, claro, no. Por eso cuando dijiste lo del disco de vinilo, digo, sí, mira, esto me resuena, pero sin embargo, cuando decimos que hemos conectado, es como si nosotros fuéramos la materia, pero en otro espacio-tiempo también hay materia. Y eso también se ha dicho. Es como 2 canales de televisión. ¿Cuál es más real? Sí, esta teoría también es de que hay otro plano paralelo al que estamos viviendo, ¿no? También, de que esto también lo he escuchado yo. También puede ser materia, man. Bueno, yo solo te digo lo que me han dicho. Sí, sí. Porque claro, para mí fue una experiencia, bueno, muy Que te marcó, claro. inesperada, porque no fue uno, sino que fueron 2 o 3. Y en uno de ellos yo también estaba consciente de que estaba en un sueño dentro del sueño. Me hice una pregunta para confirmarlo. Bueno, se la hice a ella. Y entonces ella honestamente me dijo: desde el otro lado. Y ahí yo me desperté, dije, lo sabía. Porque si no, yo no sabía que estaba en el sueño, yo estaba en la vida real. En fin, Claro. es por aportar una cosa que yo no busqué, pero también por el tipo de conexión que yo he tenido con mis seres queridos cuando han hecho la transición y que se han comunicado. Y entonces yo digo, bueno, esto creo que tiene mucho de verdad, no es fantasía ni imaginación. No, no es fantasía, no. Yo, la verdad, digamos, la estructura en sí es
materia o no, yo lo desconozco, pero lo que sí sé es que a donde estemos es energía, todos somos la energía se transforma en materia, ¿no? Y no lo descarto. Pero finalmente lo que sí me ha quedado claro es que somos la unidad, somos el todo, ¿no? Entonces en donde estemos seguimos conectados y es siempre que fallece alguien, ya no lo veo desde el duelo y desde el dolor, evidentemente hay un proceso de separación, pero es una separación desde nuestra creencia, ¿no? Aquí terrenal. Sí. Pero seguimos unidos a través de un lazo que es infinito. Yo pienso que eso, que es y lo envuelve en un todo, ¿no? En todo lo que es lo que es la magia del universo, la energía del universo. Y yo no creo que nada sea más real que otro, o sea, que este plano sea más real, sino que lo que tú dices es una realidad total. Sí. ¿Había otra pregunta o no? Yo creo, vale, yo creo que ya está. Ok, sí. Pensaba que podía haber otra pregunta. Sí. Si no hay alguna cosa más, pues si no, pues damos por terminado el... Perfecto. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. La realidad virtual y ya lo iremos colgando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta la próxima. Yo seguiré pendiente. Chao. Hasta